Buenos días, estimados estudiantes. Nos encontramos otra vez en nuestra clase virtual de Historia Universal. Vamos a tratar el día de hoy acerca de un tema interesante llamada la Guerra Civil China o, como figura también en otros libros, la Revolución China. Aquí tenemos, por ejemplo, en nuestra portada, tenemos la imagen de Mao Zedong, que es el principal representante de todo este cambio, de toda esta revolución en China. ¿Y qué viene a ser la Revolución China? Bueno, la Revolución China fue un proceso de cambios económicos, sociales, políticos y culturales que van a ampliar a modernizar China y anular los tres grandes problemas que impedían su desarrollo. Estas eran la economía trazada con rezagos feudales, la intervención de las potencias extranjeras y el capitalismo dependiente. Esta revolución se va a desarrollar en dos etapas, una etapa nacionalista y otra etapa comunista. Entonces, antes de iniciar con este tema, primero vamos a conocer un poco de este personaje llamado Mao Zedong y cómo va a realizar ese gran cambio en China. Para ello les adjunté un video para poder en este caso saber más acerca de este tema. Presta atención y toma nota. La guerra de Corea, aquí también, esta se da la misma influencia, un enfrentamiento entre comunistas y capitalistas, Estados Unidos y la URSS. Esta guerra se va a iniciar en el año de 1950 y va a terminar en 1953. La guerra de Corea dio dimensiones mundial a la Guerra Fría y convirtió a Asia en uno de sus escenarios principales. En adelante, conflictos de tipo colonial como la Guerra de Indochina, iniciada en el año de 1949, se transformaron en conflictos inciertos en este proceso. La Guerra de Corea tuvo su origen en el avance soviético sobre territorios asiáticos, el llamado Lejano Oriente, el cual se vio favorecido por el triunfo de los comunistas de China, liderados por Mao Zedong. Rusos y chinos unieron sus fuerzas para extender el comunismo. En esa parte del continente, desde la península de Corea, se había dado la expansión del comunismo. En agosto de 1945, al terminar la Segunda Guerra Mundial, este antiguo protectorado japonés fue repartido entre quienes, soviéticos, otra vez lo mismo que Alemania, entre soviéticos y americanos. Y estaban límites estrechamente divididos. Dicha ocupación dio origen a dos regímenes radicalmente diferentes. Los de Corea del Norte, en este caso vamos a señalar aquí en nuestro mapa, Corea del Norte de color morado, que tú puedes apreciar, una dictadura comunista bajo la mano de hierro de Kim II-jung. Y el de Corea del Sur, que es el de color, en este caso, medio verde limón, ¿no? El de Corea del Sur, una dictadura de derecha norteamericana bajo la dirección de Shin Man-rhee. Cuando las potencias ocupantes se retiraron entre el año de 1948 y 1949, dos estados antagónicos quedaron frente a frente. Aquí estaban los comunistas y por un lado los de tendencia capitalistas. Este conflicto se va a iniciar el 25 de junio de 1950. Ya jóvenes, donde se va a dar o va a iniciar cuando el ejército norcoreano, Corea del Norte, invade Corea del Sur, en una clara provocación contra el dominio estadounidense en la región. La reacción norteamericana fue inmediata. El mismo día, el presidente Truman ordenó al general MacArthur que proporcionara a Corea del Sur la ayuda necesaria y la debida protección militar. La ONU, la Organización de Naciones Unidas, que fue creada luego de la Segunda Guerra Mundial, intervino también de inmediato. A través del Consejo de Seguridad
para protestar en contra de la agresión comunista y aprovechando que el delegado soviético no asistió a la convocatoria de consejo, dio su respaldo a quién, obviamente, ¿no? A los Estados Unidos. Jóvenes, no se vayan a olvidar. Y la guerra sí, va a seguir continuando por 2 años más, durante las cuales el conflicto parecía no tener solución. Durante este tiempo se dieron cambios de gobierno en ambas superpotencias. En enero del año de 1953, el general republicano Dwight Eisenhower tomó posesión de la presidencia de los Estados Unidos y en el mes de marzo murió Stalin, siendo en este caso sustituido por Malekov como el jefe del gobierno de la Unión Soviética, con lo cual se inició un cambio evidente en la política rusa, que tendió a actuar con mucho más prudencia en asuntos internacionales. Finalmente, tras una serie de difíciles negociaciones, el 27 de julio de 1953, se firma el armisticio en Panmunjom, acordándose una nueva línea de demarcación entre estos dos países que se enfrentaban, ¿no? El de Corea del Norte y el de Corea del Sur. La Revolución Cubana. A ver, nosotros en este caso sabemos que la Revolución Cubana fue un movimiento de carácter nacionalista dirigido por sectores de la pequeña burguesía e intelectuales de Cuba en contra, escúchalo bien, del dominio norteamericano y la dictadura de Fulgencio Batista, cuyo gobierno había convertido a la isla en un importante centro de ¿qué? De inversión norteamericana. La influencia de esta revolución se verá reflejada en el surgimiento de movimientos guerrilleros de carácter comunista en Latinoamérica. Entonces, a manera de conclusión, nosotros podemos presumir las causas de esta revolución cubana. La primera, el gobierno dictatorial de Fulgencio Batista. La dependencia económica cubana respecto al capitalismo estadounidense, la explotación del campesino bajo el régimen feudal. Jóvenes, no se vayan a olvidar esos datos. A ver, vamos a explicar un poquito de cómo se dio esta llamada Revolución Cubana. El 26 de julio de 1953, el joven abogado cubano Fidel Castro, junto a 200 hombres, intentó derrocar a Batista mediante un asalto a Moncada. Sin embargo, la revuelta fracasó. Castro fue condenado a 15 años en prisión. Sin embargo, en el año de 1955 fue amnistiado y desterrado. En su estadía por México, funda el movimiento 26 de julio y va a empezar a reorganizar a los insurgentes y entró en contacto con la revolución del argentino Che Guevara. En diciembre del año de 1956, Castro retorna a Cuba de manera clandestina en un yate llamado Granma. Desembarcó en Turquino y se adentró a la Sierra Maestra, donde recibe el apoyo de gran parte de campesinos y va a iniciarse ahí su guerra de guerrillas en contra del gobierno de ¿quién? De Batista. El 26 de julio fue ganando poco a poco mayor popularidad. Es por ello que el 1 de enero de 1959 Batista se vio en la obligación de escapar y huir. Entonces aquí es convocado a elecciones y Castro toma el poder de Cuba. Entonces, de esa manera nosotros podemos concluir que en un principio Fidel Castro quiso trabajar una relación diplomática y comercial con los Estados Unidos, pero a Estados Unidos no le gustó la manera como él manejó su revolución. Entonces Castro rompió todo lazo con Estados Unidos. Entonces empezó a tomar ciertos lazos diplomáticos ahora con la Unión Soviética. Es por ello, debido a esos lazos con la Unión Soviética, nacionalizó los recursos del país, afrontó una profunda reforma agraria
basada en la colectivización de propiedades y sobre todo estableció un Estado socialista de partido único. Desde ese momento Fidel Castro declaró estratégicamente el carácter marxista-leninista en la revolución, declarándose abiertamente y para todo el mundo aliado de la Unión Soviética. En 1962 se produjo el encuentro entre el líder cubano y un par de rusos, entre ellos Nikita Khrushchev. La URSS se comprometía a colocar misiles de largo y mediano alcance en Cuba, creándose una gravísima situación de conflicto que estuvo a punto de desencadenar en este caso, una nueva o una tercera guerra mundial. A esa crisis se denomina la crisis de los misiles. Esta crisis de los misiles, como aquí se puede apreciar en nuestra imagen, estos misiles que fueron colocados por la URSS, se dio en el año de 1962. Los Estados Unidos se enteró que la Unión Soviética había comenzado con el envío de cargamento de misiles ¿a dónde? A Cuba. Entonces el presidente de ese entonces de los Estados Unidos, John F. Kennedy, anunció el bloqueo naval, en este caso como se ve aquí las naves, el bloqueo naval a la isla para evitar la llegada de más misiles y exhortó a la Unión Soviética que desmantelara las armas. Estados Unidos fue apoyado por otros miembros de la Organización de Estados Americanos. El diálogo entre Khrushchev y Kennedy se abrió a través de canales diplomáticos. Tras varios días de negociación durante los cuales tenían en este caso la posibilidad de otra tercera guerra mundial o una guerra nuclear, Khrushchev acordó que desmantelar los misiles que se encontraban en Cuba. Jóvenes, y de esta manera se dio por terminado este conflicto entre la URSS y los Estados Unidos. Jóvenes, entonces recuerda, la URSS sacó, desarmó todos sus misiles, los llevó a lo que viene a ser la Unión Soviética y se solucionó este inconveniente, solo de manera diplomática. ¿Entre quién? Entre Kennedy y ¿quién más? A ver, y Khrushchev. ¿Ya, jóvenes? El 16 de mayo de 1966, el Partido Comunista de China promulgó una directiva. Inicia la Revolución Cultural. Exhorta a hacer una purga de las influencias capitalistas y del pensamiento burgués en el gobierno, la enseñanza, los medios y el arte. El gran culto a la personalidad de Mao está en el centro de la revolución. Mientras que los opositores son destituidos, la esposa de Mao, Jiang Qing, y sus colaboradores más cercanos son nombrados a puestos importantes. La lectura de las citas del Libro Rojo de Mao se hace obligatoria. Con lemas como corregir las ideas equivocadas, las citas se convierten en la vara con que se mide la lucha revolucionaria. Una organización juvenil llamada Los Guardias Rojos aparece por todo el país predicando las enseñanzas de Mao. Los Guardias Rojos viajan por todo el país aniquilando las viejas tradiciones y destruyendo gran parte de la herencia cultural. Dan inicio a interrogaciones, humillación y golpizas a los maestros, intelectuales y a los enemigos del Estado. 16 millones de jóvenes son enviados al campo para ser reeducados y hacer trabajo físico. Decenas de miles de funcionarios son acusados de ser traidores, contrarrevolucionarios y títeres del capitalismo. Expulsan del partido al presidente Liu Shaoqi, quien muere en el abandono. El mariscal Lin Biao, nombrado como sucesor de Mao, huye del país, pero muere en un accidente de avión en Mongolia. La mujer de Mao y sus colaboradores más cercanos forman lo que se conocerá como la Banda de los Cuatro. Promueven su agenda izquierdista por encima de las voces más moderadas del partido. En septiembre de 1976 muere Mao Zedong. Arrestan a la Banda de los Cuatro y frenan su plan de controlar el país. Esto marca el fin de la Revolución Cultural.
el, el triunfo de la revolución. Aquí vamos a ver quién va a enfrentarse en esta llamada revolución china. A ver, desde fines de la década de 1920, en el interior de la República China venían enfrentándose dos grandes fuerzas. Dos grandes fuerzas. La primera, el Partido Nacionalista o el Kuomintang versus el Partido Comunista. El Partido Nacionalista o Kuomintang tenía como su líder a Chiang Kai-shek y el Partido Comunista, en este caso, tenía como líder a Mao Zedong. Un dato adicional, con respecto al Partido Nacionalista, Sun Yat-sen fue el líder quien va a fundar y va a dar origen a este partido. Luego de concluir su gobierno de Sun Yat-sen, va a pasar a manos de Chiang Kai-shek y es Chiang Kai-shek quien se va a enfrentar a Mao Zedong. En este enfrentamiento entre estos dos grandes partidos, en esta contienda, a pesar de la superioridad en número y en armamento, las fuerzas del gobierno no habían logrado imponerse, y frente a unas sucesivas campañas de aniquilación, las fuerzas comunistas habían optado por retirarse. Y al retirarse, ellos decidieron retirarse hacia zonas más apartadas del país, en una época peregrinación, y en ese peregrinaje tenía como objetivo salvar su ejército y difundir su movimiento entre los campesinos. A ello se le conoce como la llamada Gran Marcha. Luego, en los años 30, cuando el Estado vecino japonés reanuda su agresión contra China, en el año de 1937, la lucha contra el peligro rojo, que era el Partido Comunista, pasó a un segundo plano y las fuerzas de Chiang Kai-shek debieron suspender su ofensiva contra el Partido Comunista. Así ambos partidos van a llegar a pactar una tregua. ¿Para qué? ¿Cuál era la tregua? Lograr votar a los japoneses de su territorio. Esta colaboración va a perdurar hasta el año de 1945 y sirvió en realidad para acrecentar el prestigio, los recursos y la organización ¿de qué bando? Del bando comunista. Entonces, cuando se reanuda la guerra civil, otra vez se van a enfrentar el Partido Nacionalista y el Partido Comunista. Ya el Partido Comunista había echado sus raíces, ya tenía una gran cantidad de campesinos y personas, la gran mayoría de chinos apoyaban este partido y apoyaban el cambio de Mao Zedong. Entonces, aquí, ¿qué va a suceder? Pues va a llegar la derrota, en este caso, de Chiang Kai-shek. ¿Quién lo va a derrotar? Mao Zedong, con el apodo de Gran Timonel. O sea, Mao Zedong se hacía llamar el Gran Timonel. Y así empezó el país más poblado del mundo a la construcción del comunismo. Simultáneamente, luego de la derrota de Chiang Kai-shek, este se ve refugiado en la isla, ¿en qué isla? En la isla llamada Formosa, donde va a negar el gobierno de Mao Zedong. Entonces, Chiang Kai-shek va a estar bajo la protección de los Estados Unidos y va a formar la llamada China nacionalista o Taiwán. El régimen de Beijing considera esta provincia rebelde y continúa reclamando su incorporación a la China continental. Entonces, de esta manera vamos a ver en todo este proceso cómo se da el enfrentamiento. De un momento se unen estos dos partidos para enfrentarse a los japoneses, pero luego ¿qué pasa? Ya esta pequeña alianza que hicieron estos partidos, lo único que sirvió era para que este partido comunista se haga más y más fuerte. Y luego cuando vuelven otra vez a enfrentarse, durante su guerra interna, es donde ya logra vencer este partido comunista liderado por Mao Zedong y Chiang Kai-shek es derrotado. Entonces continuemos con el tema. Bueno, vamos a hablar ahora acerca del régimen maoísta o etapa socialista. Recordemos que hasta la fundación de la República Popular China en el año de 1949, la industria en el país se encontraba muy limitada, casi inexistente, salvo en algunas ciudades como Manchuria, Shanghái y otras ciudades de la costa. Con la colaboración de la URSS, la China popular obtuvo bastante equipo industrial y conocimiento técnico para sentar las bases a su industria moderna, industria pesada, militar, química y construcción civil.
A eso se le va a denominar el primer plan quinquenal, que va desde los años de 1953 a 1957. En 1955 se inicia el asesoramiento técnico de la URSS para el programa nuclear chino. Además, las continuas desavenencias políticas e ideológicas entre los comunistas rusos y chinos, Mao, teniendo en el futuro el cese de la ayuda soviética, planea un desarrollo autónomo industrial en base a la movilización de las masas campesinas para el trabajo y la producción industrial. Fue así que se va a desarrollar el movimiento de las comunas del pueblo y el gran salto adelante. Esto se va a dar en el año de 1958 a 1959. En el año de 1963 se aplica otro programa económico llamado la tercera línea de construcción de capital, en la cual se impulsó la economía con el empleo de los últimos avances tecnológicos y económicos. China experimentó un gran desarrollo industrial, construcción de vías de comunicación, de armamento nuclear y de obras de infraestructura hidroeléctrica. Los logros de este programa económico son, por ejemplo, la construcción de industrias en el interior de China, el ensayo de la primera bomba atómica en el año de 1964, la primera prueba de un proyectil nuclear en 1966, la explosión de la bomba de hidrógeno en 1967 y su primer satélite artificial en el año de 1970. La China popular ha alcanzado un gran desarrollo industrial y militar. Sin embargo, le falta bastante para estar a la altura de las mayores potencias industriales en el mundo capitalista. Entonces, jóvenes, no se vayan a olvidar que cuando nosotros hablamos de la etapa socialista, vamos a hablar de su líder, de Mao Zedong. Por eso yo coloqué aquí un pequeño resumen. Es líder de la revolución y fue la figura principal de esta política al interior de China. Jóvenes, y todas estas políticas de cambio y mejora de China se va a dar hasta su muerte en el año de 1976. A ver, un poco reforzando a lo anterior mencionado acerca de los grandes cambios y modernización e industrialización que Mao va a realizar en China, vamos a mencionar un poquito acerca de otras iniciativas. Por ejemplo, tenemos la reorganización del trabajo agrícola. ¿Qué es lo que va a hacer en la llamada reorganización del trabajo agrícola? Se va a quitar en este caso las tierras a los grandes terratenientes y se va a promover la creación de cooperativas campesinas. El trabajo de la tierra acabaría por ser colectivo. Se impulsó la industrialización. Esta industrialización se va a realizar siguiendo las pautas del modelo soviético. Y a mediados de 1950, aparentemente con el fin de conocer la actitud de la población hacia el régimen, Mao va a lanzar su campaña Las 100 Flores. En esta iniciativa se invitaba a todos a opinar libremente sobre cómo Mao manejaba el país. Las críticas, sin embargo, resultaron ser mayor. Todos empezaron a hablar lo mal que había hecho ciertos proyectos Mao. Entonces esto va a terminar cuando Mao va a acusar a todos esos críticos derechistas y va a desatar contra ellos una persecución despiadada. El control ideológico de la población mediante la censura y el llamado adoctrinamiento que se va a dar en las escuelas fue una reacción ante el fracaso de esta llamada 100 Flores. Entonces tú te das cuenta aquí que Mao era un hombre inteligente y va a empezar también a perseguir a aquellas personas que iban o políticos que iban en contra de la manera como él estaba llevando su trabajo hacia la modernización de China. Entonces vamos a seguir acerca de este tema, ¿ya, jóvenes? La política exterior de la China comunista. Durante estos años, la China comunista pasó a ser aliada de la Unión Soviética, al lado de la cual participó en la Guerra de Corea. A rival y enemiga, inclusive en ciertos momentos llegó a temerse en Beijing, en una alianza con Estados Unidos y la URSS en su contra. Esta fue una de las razones por la cual va a impulsar a Mao a destinar sus recursos para la elaboración de un arma nuclear. Por el contrario, con los Estados Unidos,
empezó a una distensión, o sea que empezó a ajustar sus principios a una determinada doctrina. Cuando aquel país se hallaba bajo el gobierno de Richard Nixon, en este caso hablo de Richard Nixon, presidente de los Estados Unidos, derrotando en Vietnam, Estados Unidos necesitaba reponerse su posición al sudeste asiático, y esto facilitó el entendimiento con China, ya que ésta, al igual que Washington, miraba con preocupación el poder soviético. Normalizadas las relaciones entre Estados Unidos, China fue admitida en la ONU como miembro del Consejo de Seguridad. Esto significó el paso de la expulsión de Taiwán de la organización. Como dato adicional también, luego de la muerte de Mao Zedong, cuando Mao Zedong muere, se termina toda la revolución cultural que él había realizado. Va a asumir el poder Deng Xiaoping en el año de 1977, quien va a realizar una política pragmática y de conciliación con el capitalismo. El nuevo gobierno chino estableció relaciones diplomáticas con Japón, renovó en este caso alianzas con Washington y también fue omitida en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial. El problema político e ideológico no solucionado con la URSS desde los tiempos de Mao y Khrushchev casi originó un conflicto en el año de 1983, pero con el ascenso de Gorbachev al gobierno de la URSS se mejoran las relaciones entre ambos países. Además, la perestroika influyó en China y en 1989 más de 1 millón de estudiantes se agruparon en la plaza de Tiananmen exigiendo las reformas al gobierno de Deng Xiaoping y Li Ping. La respuesta del gobierno chino a esta movilización fue una dura represión y culminó con la masacre de muchos estudiantes. Durante la década de los 90, las reformas continuaron en China, pero mantuvieron el poder político del Partido Comunista Chino. A la muerte de Deng Xiaoping en el año de 1996, asume el gobierno Jiang Zemin, quien continúa con las reformas económicas de carácter cada vez más liberal, pero manteniendo el control estatal de las industrias estratégicas y modernizando China. En 1999, China establece buenas relaciones con la Federación Rusa, en especial para la cooperación en el área tecnológico-militar. China, en el siglo XXI, propone convertirse en la mayor potencia del mundo, generando en este caso temores occidentales. A ver, ¿ustedes qué piensan? China sigue, en este caso, llega así a compararse con Inglaterra, con Estados Unidos en la actualidad. A ver, ¿qué piensas tú de China? ¿Se ha dado mejoras positivas o no? Bueno, mejoras positivas, no sé si podemos hablar sobre mejoras positivas, porque fue ahí también donde inicia la pandemia del COVID-19. Bueno, entonces eso aparte, eso es otro tema ya, jóvenes. Entonces aquí les dejo a ustedes que piensen, que refuercen esa lectura. En el libro tenemos también una lectura bien minuciosa acerca de ese tema, así que les invito a que lean y resuelvan el contenido de las preguntas.